Hola sobreviviente, en este vídeo te quiero mostrar de manera práctica cómo podemos crear una API bastante sencilla usando Node.js y MySQL y que nos permita realizar las operaciones de CRUD para crear, consultar, actualizar o eliminar datos desde nuestra base de datos en MySQL. Así que vamos a verlo. Ok, muy bien. Para comenzar debemos crear una carpeta para el proyecto y abrirla con nuestro editor de código favorito. Yo en mi caso ya creé una carpeta aquí llamada API Node.js MySQL y la abrí con Visual Studio Code. Ahora necesito una terminal. Esa la puedo abrir aquí a través de este menú y nueva terminal. Bien, ahora como voy a inicializar un nuevo proyecto con Node.js, pues debo usar el comando npm init-y. Bien, al mismo tiempo voy a crear un nuevo archivo que voy a llamar server.js y es donde estaré colocando el código de servidor. Pero bueno, para hacer esto me voy a basar en un framework llamado Express, que es un framework de Node.js que nos permite crear servidores HTTP de una manera bastante sencilla y con pocas líneas de código. Así que bueno, lo voy a instalar, npm install y el nombre del módulo que es Express. Bueno, aquí ahora solo debemos esperar un poco a que se instale y ya luego lo podemos requerir aquí en nuestra aplicación. Miren que aquí ya se instaló rápidamente. Ahora voy a crear aquí una constante que voy a llamar Express y la voy a hacer igual al módulo que voy a requerir, que es ese módulo que acabé de instalar llamado Express. Bien, ahora voy a crear también una constante para mi aplicación y la voy a hacer igual aquí al método Express a través del cual voy a ejecutarlo. Bien. Y luego, bueno, ya puedo entonces hacer que mi servidor empiece a escuchar en una puerta usando el método listen. Y aquí voy a pasarle el número de la puerta que quiero usar, que en mi caso va a ser la puerta 9000. Ahora, también conviene que le pasemos una función que nos permita saber a través de un console log por la terminal si nuestro servidor realmente está corriendo. Y bueno, aquí le voy a colocar entonces un mensaje que diga, por ejemplo, server running on port, y aquí vamos a pasarle también el puerto 9000. Bueno, ahora esto lo podemos mejorar colocando mejor la puerta como una configuración en una propiedad de nuestra aplicación, y eso lo podemos setear precisamente a través del método set de nuestra aplicación y le colocamos aquí que va a ser la propiedad del puerto y el valor va a ser el puerto 9000, ¿no? Bien, ahora también a veces le pasamos aquí una variable de ambiente a través del process env.port, que bueno, es útil para cuando tú ya despliegas tu aplicación y el hosting tal vez te da una puerta que puedes usar y bueno, ya lo tienes aquí preparado, o si no, él usa aquí pues la puerta que le hayas pasado específicamente, ¿no? Bueno, aquí ya no debemos usar el valor directamente, sino vamos a obtenerlo desde la configuración de nuestra aplicación. Entonces aquí a través del método get obtenemos el valor del puerto. Aquí también lo podemos usar de esa manera, app.get, y aquí queremos el valor del puerto. Bueno, esto es útil también para cuando tu aplicación crece y estás usando el valor del puerto en muchas partes de tu código. Entonces, si lo necesitas modificar, solo lo modificas aquí y no tienes que modificarlo en todas las líneas donde lo estás usando. Bueno, ahora ya con esto podemos probar nuestro servidor y debería estar funcionando. Así que voy a usar el comando node y el nombre del archivo que es server.js. Y mira que aquí ya dice que el servidor está corriendo en la puerta 9000. Bueno, podríamos incluso ya agregar una ruta, la ruta principal de nuestra aplicación tal vez, ¿no? Entonces vamos a colocarla aquí, que la ruta principal de nuestra aplicación es a través de este slash. Y bueno, vamos a pasarle aquí un request handler y vamos a decirle que responda. Bueno, él recibe un requerimiento y la respuesta, y bueno, vamos a responder con texto plano, tal vez en una primera instancia, ¿no? Vamos a responder aquí con un mensaje con texto plano que diga, por ejemplo, welcome to my app. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a reiniciar aquí nuestro servidor y vamos a abrir el navegador. Y aquí, bueno, vamos a ejecutar localhost en la puerta 9000 y aquí vemos el mensaje welcome to my API, que bueno, es la ruta principal de la aplicación que tenemos, ¿no? Bien, pero bueno, si notaron, cada vez que yo hago un cambio aquí necesito reiniciar manualmente mi servidor.
y eso se puede tornar engorroso a medida que vas programando, así que es mejor automatizar esa parte, y eso lo podemos hacer instalando un nuevo módulo. Entonces voy a parar aquí el servidor y voy a instalar aquí con npm install, lo podemos abreviar solo con i, y el nombre de ese módulo es Nodemon. Ahora voy a agregarle aquí un comando adicional que es --save-dev para que lo instale como una dependencia de desarrollo. Es decir, mi aplicación no necesita o no requiere exactamente para funcionar ese módulo, sino que lo necesito yo para que me facilite la vida mientras programo. Bien, entonces aquí lo voy a ejecutar y espero un poco a que se instale. Él debe aparecer por aquí en nuestro archivo de configuración. Miren que aquí aparece como dependencia de nuestra aplicación, aparece Express porque la aplicación sí realmente necesita Express para funcionar. Y miren que ahora aquí apareció como dependencia de desarrollo Nodemon. Ok, bueno, también debemos agregar unas modificaciones aquí en los scripts. Vamos a colocar una nueva propiedad y la vamos a llamar start. Algunos la llaman dev, en fin, tú le puedes colocar el nombre que ese es, y el valor sí va a ser aquí el nombre del módulo, que es Nodemon, y el archivo de entrada, que es server.js. Bueno, aquí en el main también vamos a colocar server.js. Guardamos esos cambios y listo. Ahora vamos a ejecutar nuestro servidor, pero a través del comando npm run start. Y mira que bueno, aquí ya me dice servidor corriendo en la puerta 9000 y algunos mensajes adicionales del módulo de Nodemon. Bueno, si por ejemplo aquí en mi código yo aprieto las teclas control S para guardar cambios, miren cómo el servidor se reinicia automáticamente. Bien, entonces ya tenemos eso funcionando. Yo voy a agregar aquí tal vez algunos comentarios para separar un poco cada parte de nuestro servidor. Vamos a colocar aquí server running y bueno, tal vez algunas líneas aquí. Y bueno, aquí también vamos a colocar esta es la parte de nuestras rutas. Vamos a colocar unas líneas también. Y bueno, aquí arriba ya sería la parte de las inicializaciones y configuraciones. Entonces vamos a dejarlo así. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es instalar unos módulos que nos van a permitir conectarnos con nuestro banco de datos, ¿no? Con MySQL. Desde luego debemos tener instalado MySQL en nuestro computador, ¿no? Yo ya lo tengo instalado. Si tú no lo has instalado, búscalo en internet, instálalo. Ya también hay muchos vídeos en YouTube que te dicen cómo instalarlo. Entonces aquí no voy a mostrar la instalación, sino que pues voy a pasar a usarlo directamente. Bien, pero bueno, ¿cuáles son los módulos que me permiten conectar mi servidor con el banco de datos en MySQL? Pues bueno, esos módulos primeramente son el módulo MySQL, que es el driver de conexión, y otro módulo que voy a estar usando es el Express-MyConnection. Este módulo, bien, perfecto. Este módulo, bueno, Express-MyConnection, lo que nos va a dar son algunos métodos o funciones que nos van a permitir a través de Express pues hacer conexiones y consultas a nuestra base de datos en MySQL. Entonces esos son los dos módulos que necesito instalar para eso. Bien, le voy a dar un enter aquí y espero a que pues, se instalen. Vamos a esperar un poco. Ya se están instalando, se instalaron, perfecto, no demoró mucho. Bien, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear una constante aquí llamada MySQL y la voy a hacer igual al módulo que voy a requerir llamado MySQL, que también lo acabé de instalar, ¿no? Bien, y bueno, también voy a crear una constante que tal vez voy a llamar aquí MyCon y la voy a hacer igual al otro módulo que también instalé, que es MyConnection, o mejor, Express-MyConnection, esta de aquí. Bien, perfecto. Luego lo que sigue es crear el middleware para la conexión con el banco de datos. Entonces, bueno, por aquí voy a colocar un comentario y voy a agregar aquí middleware. Y bueno, el middleware que vamos a agregar lo vamos a hacer a través de aquí del app.use, el método use. Y bueno, dentro vamos a usar aquí este método llamado myCon, que bueno, viene de esta constante que creé aquí. Y bueno, dentro el primer parámetro que le vamos a pasar es la instancia de MySQL. Bien, el segundo parámetro, bueno, va a ser unas configuraciones, un objeto de configuración. Yo lo voy a llamar dbOptions
y bueno, ya luego lo crearemos. Y bueno, el tercer parámetro es la estrategia de conexión. Aquí vamos a usar la estrategia single. Él tiene otras estrategias que soporta, que es la de pull o la de request, pero bueno, aquí vamos a estar usando esta de aquí, la de single. Bien, pero estas opciones o el objeto de configuraciones no lo hemos creado, entonces yo voy aquí a crear una constante llamada dbOptions y la voy a hacer igual a un objeto que va a tener algunas propiedades, ¿no? La primera es el host. Bien, yo lo tengo en el localhost, el banco de datos, ¿no? Me estoy refiriendo al banco de datos que ya debo tener instalado, que va a ser MySQL. Está en el localhost. Ahora, ¿cuál es el puerto? Bueno, aquí, port. ¿Cuál es el puerto? Bueno, yo dejé como puerto de MySQL el que él trae por defecto, que es el 3306, así que voy a colocarlo aquí. Bien. Luego voy a decirle el usuario. ¿Cuál es el usuario de mi base de datos? Bueno, el usuario yo también dejé el que trae por defecto, que es el root. Bien, y luego le vamos a pasar también la contraseña. Entonces aquí colocamos el password. Bueno, vamos a escribirlo bien aquí, password, ahora sí. Bien, y la contraseña que yo le coloqué, bueno, la voy a revelar aquí, es un 123, no hay problema. Y pues finalmente ya le pasamos es el nombre de la base de datos a la que nos queremos conectar, o sea, al esquema que ya debemos también haber creado en nuestra base de datos de MySQL. Bueno, yo no la he creado, entonces voy a colocarle aquí library porque supuestamente va a ser una aplicación de una API para una biblioteca, entonces la voy a llamar así, pero pues la voy a tener que ir a crear. Bien, yo aquí tengo el MySQL Workbench. Ustedes también lo pueden usar o pueden usar tal vez crear tal vez los esquemas y las tablas a través de la terminal, pero bueno, yo voy a usar aquí de manera intuitiva el MySQL Workbench. Voy a accesar, así que aquí le paso la contraseña, entro y voy a tener que crear un nuevo esquema. Entonces aquí le digo que quiero un nuevo esquema, o sea, un nuevo banco de datos, y lo voy a llamar library, que fue el nombre que le coloqué allá en el servidor. Bien, aquí aplicar, finalizar. Perfecto, ya se creó aquí, mírenlo, library. Muy bien, pero bueno, aquí todavía no tenemos tablas, así que si doy clic derecho aquí en tables y le digo que me cree una nueva tabla, me permite que yo cree esa tabla. Entonces la voy a llamar, por ejemplo, la tabla de libros, books. Bien, y aquí voy a crearle algunos campos. El primero va a ser un ID, que es del tipo entero, está bien. Bueno, puede ser la clave primaria, aquí es para que no sea nulo. Y también le voy a decir que sea autoincremental, para que se incremente cada vez que agregamos un libro. Bien, voy a agregar otra propiedad llamada título. Bueno, lo voy a escribir bien, a ver, título del libro. Y va a ser del tipo varchar, pero le voy a colocar aquí de 100. Y bueno, tampoco puede ser nulo. Ahora voy a crear otra, le voy a llamar autor. Varchar también, pero bueno, vamos a colocarla que sea de 100 también, de 100 caracteres, que tampoco puede ser nula. Y finalmente otra que sea la edición. Bien, esa va a ser del tipo entero, así que voy a cambiarla aquí para entero y bueno, esa tal vez sí pueda ser nula. Voy a clicar aquí en aplicar, aplicar y finalizar. Perfecto. Ya con eso tendré aquí las tablas. Miren que aquí ya aparece la tabla de books. Inclusive si ejecutamos aquí, bueno, vamos a decirle use, vamos a usar el esquema de library, vamos a ejecutar esto de aquí. Y luego vamos a decirle que queremos que nos describa la tabla llamada books. Ejecutamos y miren que aquí me muestra la tabla. Es la tabla que tiene el campo de ID, de título, de autor y de edición. Muy bien, perfecto. Entonces ahora sí, vámonos otra vez aquí para nuestro servidor. Bueno, voy a aumentar aquí, a dar tal vez un zoom para que se vea mejor. Ahí tal vez. Bien. Entonces, bueno, voy a ejecutarlo. Simplemente aquí vamos a de nuevo ejecutar nuestro servidor con el npm run start. Y aquí me dice servidor corriendo en la puerta 9000 y no dio ningún error de conexión con MySQL. Así que bueno, ya estamos conectados al banco de datos. Perfecto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, lo que sigue es crear tal vez algunas rutas a través de las cuales podamos obtener los datos, ¿no? O sea, crear realmente nuestra API.
Bien, ya habíamos creado aquí una parte de rutas, entonces podríamos seguir aquí agregando más rutas. Por ejemplo, vamos a agregar otra aquí a través del método get, y que ahora sea una ruta que sea /API, y bueno, cuando el cliente mande esa o ejecute esa URL en el navegador, pues bueno, tal vez le deba responder con todos los libros que tengamos listados, ¿no? Bien, esto aquí recibe un requerimiento y una respuesta. Y bueno, para probar vamos a responder también con texto plano, ¿no? Vamos a decirle aquí, por ejemplo, testing API. Algo así, solo como por probar. Bien. Si guardamos los cambios y volvemos aquí al navegador y ahora colocamos /API y ejecutamos, miren, me devuelve esta respuesta, testing API. Perfecto, muy bien. Pero bueno, algo que tal vez no está muy adecuado aquí es que coloquemos todas las rutas dentro del mismo archivo del servidor, porque se llena todo esto de mucho código. Muchas veces lo que hacemos es colocar las rutas en un archivo diferente, ¿no? Entonces yo voy a crear aquí un archivo que voy a llamar routes.js, y ahí es donde voy a colocar todas las rutas. Pero bueno, primeramente necesito de nuevo requerir express, así que bueno, voy a agregar aquí una constante que voy a llamar express y la voy a hacer igual al módulo que voy a requerir llamado express. Muy bien. Luego también necesito usar un método de express llamado router, entonces voy a crear aquí una constante llamada routes de las rutas que voy a crear, y pues voy a usar aquí express y su método router, este de aquí. Muy bien. Finalmente lo que debo hacer es exportar este routes, entonces bueno, voy a colocar aquí module.exports y lo voy a hacer igual a routes. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a colocar aquí en medio? Bueno, aquí es donde voy a agregar mis rutas. Así que esta ruta que está aquí, la voy a quitar de aquí y la voy a colocar acá en mi archivo de rutas. ¿Ok? Bien, aquí no es app, aquí es routes, esta constante que habíamos creado. Bien. Y bueno, aquí tal vez le pueda quitar esta parte a la ruta, y lo que voy a hacer es que acá en la parte de rutas del servidor voy a decirle, bueno, que mi aplicación use como ruta de la API eso que ya teníamos, /API. ¿Ok? Y luego aquí le tengo que pasar las rutas que tenemos en este archivo de aquí. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, como lo estoy exportando, lo puedo requerir aquí en el archivo del servidor. Así que voy a crear aquí una constante que también voy a llamar routes. Tú le puedes colocar como desees, y voy a requerir el archivo de routes que es el que tengo aquí. Miren, no es necesario colocar la extensión .js. Bueno, aquí guardé los cambios y me dio un error, pero es porque no he acabado de completar esto de aquí. Ahora sí, aquí simplemente coloco routes, y ahora, bueno, mi servidor, bueno, ya tiene entonces un link a nuestras rutas de aquí. Ok, a través de API ya se estarían ejecutando las rutas que nosotros vamos a crear aquí. Bueno, de hecho, aquí bueno, ya reiniciamos nuestro servidor, y si yo actualizo esto de aquí, me sigue respondiendo con este mensaje que es el que estamos enviando de aquí, pero ahora desde el archivo de routes.js. Bien, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer realmente aquí? Quiero no responder con este texto plano, sino que quiero responder con la lista de libros que tenemos en el banco de datos en un formato JSON, para que pues realmente estemos creando nuestra API. Así que bueno, aquí voy a usar el objeto del request y voy a usar un método llamado getConnection que va a obtener una conexión. Y bueno, eso aquí recibe un callback que bueno, le va a tener aquí tal vez, o le vamos a pasar un error, va a recibir un error y una respuesta que bueno, no va a ser una respuesta, va a ser, es la conexión realmente, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que va a suceder dentro de esa función? Voy a escribirla aquí, bien, de hecho, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, aquí voy a ejecutar la query que quiero realizar, la consulta que quiero realizar al banco de datos. Aquí es para obtener la conexión, ¿no? Pero bueno, como aquí le estamos pasando un error, recibe un error, entonces
pues tal vez conviene tratarlo así sea de una manera bastante sencilla, ¿no? Entonces si existe un error, bueno, quiero retornar y quiero que tal vez lo muestre, ¿no? Lo muestre, no sé, en la consola, .log, o que responda mejor. Vamos a responder con eso. Entonces aquí res.send y que responda con el error. Muy bien, ahora, si no hay error, entonces sí queremos realizar la consulta. Así que voy a usar aquí el objeto aquí de la conexión y quiero hacer una query. Uso este método de query. Bueno, y el primer parámetro que recibe aquí es la línea de comandos en SQL para poder realizar una consulta. Entonces recordemos que para seleccionar, por ejemplo, todo lo que tenemos en una tabla, usamos select. Bueno, voy a colocarlo aquí en mayúscula, puede ser también en minúscula, pero para diferenciar algunas cosas aquí de las variables que también ya tenemos, voy a usar mayúsculas, ¿ok? Perdón, aquí, ahora sí, select desde, y vamos a usar la tabla que nosotros hemos creado llamada books. Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos seleccionar? Realmente queremos seleccionar todo lo que esté en esa tabla. Bueno, aquí faltó la E, ahora sí. Bien, entonces seleccionar todo lo que tenemos en la tabla de books. Ok, bueno, y aquí también va a tener un callback que recibe aquí un error y recibe las filas, rows, ¿no? Las filas con los datos que tenemos en esa tabla. Bien, de nuevo, si existe un error, pues vamos a responder tal vez con ese error. Entonces voy a copiar esta línea de aquí y la voy a colocar aquí. Y si no, pues lo que va a hacer es responder. Aquí podríamos responder ya no con el send, sino con JSON para que envíe los datos que está obteniendo desde la consulta, los envíe en formato JSON a nuestro cliente. Entonces aquí le pasamos rows. Rows va a contener todos los campos, ¿no?, de información que estemos obteniendo desde esa tabla. Muy bien, entonces guardamos aquí los cambios y si ahora tal vez actualizamos aquí nuestro navegador, vamos a actualizar aquí, miren, obtenemos un objeto aquí JSON. Realmente esto es un array, pero pues que está vacío porque pues no tenemos nada registrado aún en nuestro banco de datos, no tenemos libros registrados, ¿ok? Bien, yo estoy visualizando esto de esta manera, tal vez tú no lo visualices de esta manera si no instalas una extensión aquí en Google Chrome, que es esta. Yo tengo esta JSON View para visualizar datos en formato JSON, ¿ok? Pero bueno, eso no es de todas maneras un requisito. Bien, ahora entonces ya tenemos nuestra ruta de get, pero pues no tenemos libros que mostrar aún. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a crear una ruta de post para poder incluir datos en nuestra tabla y que ya luego sí los podamos listar. Ok, pero bueno, eso es más difícil de ejecutarlo aquí directamente como una URL porque va a necesitar código de JavaScript, etcétera, ¿no? Entonces para eso necesitamos un cliente REST. Ok, y bueno, muchas personas usan principalmente uno llamado Postman, que lo puedes bajar, lo puedes descargar desde internet. Hay otros también bastante usados, pero bueno, Postman tal vez es el más popular. Pero bueno, yo aquí no tengo instalado Postman y no lo voy a bajar ahora. Yo en mi caso lo que uso es una extensión aquí en Visual Studio Code llamada REST Client. Entonces vamos aquí a colocar REST Client en extensiones aquí. Y miren, es esta de aquí que aparece de primera. REST Client para Visual Studio Code. Y uso esta porque pues no necesito instalar otro cliente, sino que lo voy a usar también directamente con VS Code. No tengo que instalar más nada, solo instalar la extensión. Yo ya la tengo instalada, a ustedes les debe aparecer aquí para instalar si no la tienen. Pero pues yo ya la tengo y bueno, aquí él muestra parte de la documentación que pueden mirar. Pero bueno, yo les estaré mostrando en la práctica cómo usar este REST Client de VS Code. Ok, volvamos aquí. Y para usar ese cliente REST de VS Code tenemos que crear un archivo. Puede ser aquí dentro del mismo proyecto, que es lo que yo voy a hacer, o puede ser en otro proyecto, ¿no?, en otra carpeta. Pero bueno, yo lo voy a crear aquí. Voy a crear un archivo y lo voy a llamar tal vez lo voy a llamar, no sé, request
pero le debo colocar la extensión .http. De esta forma es como la extensión sabe que lo que queremos es realizar o enviar algunas peticiones HTTP a nuestro servidor. ¿Ok? Bien, aquí para nosotros poder separar un requerimiento de otro, si queremos tener varios, debemos usar estos símbolos, 3 símbolos de numeral, y luego sí colocar, por ejemplo, la petición, ¿no? La petición HTTP. Entonces, por ejemplo, aquí get, miren que inclusive ya me muestra aquí en el menú IntelliSense la opción para seleccionarlo, para autocompletar, y miren, es una petición get HTTP versión 1.1, y aquí tengo que colocar la URL, que bueno, en nuestro caso sería http //localhost, y aquí le tenemos que colocar la puerta, que es 9000, y luego le vamos a colocar aquí, por ejemplo, API. Ok, esa es nuestra URL para el método get, que ya de todas maneras lo tenemos aquí para ejecutar esta ruta, solo para probar. Entonces vamos a guardar y vamos a darle enviar request. Miren que aquí tenemos una opción de code length que podemos clicar encima de ella y él me ejecuta esa petición. Miren que aquí me respondió con, bueno, con algunas informaciones, ¿no?, del tipo de contenido, etcétera, ¿no? Y me respondió con lo mismo que recibimos aquí en el navegador, que es un array, pero que está vacío porque no tenemos nada todavía, ¿no? Bueno, pero bueno, ¿para qué es que vamos a usar realmente este REST client aquí de VS Code? Para poder ejecutar comandos POST. Entonces voy a separar para una nueva petición, y ahora va a ser del tipo POST. Entonces aquí le digo autocompletar. La URL, pues bueno, va a ser esta misma de aquí. La voy a colocar aquí. Aquí el header name es básicamente vamos a usarlo para el tipo de contenidos y el valor, que puede ser incluso, miren, este de aquí, lo puedo copiar de aquí, content type, o lo podemos escribir para que vean que aquí inclusive autocompleta. Miren, content type, 2 puntos, y el valor va a ser application JSON, esta de aquí. Ok, bien. ¿Y el contenido qué va a ser? Bueno, aquí es donde le vamos a pasar los objetos con las propiedades y la información que queremos enviar. Bueno, el ID de los libros no lo vamos a enviar porque él es autoincremental directamente en la tabla del banco de datos. Entonces vamos a enviar solamente el título, bueno, aquí entre comillas, título, 2 puntos, y el valor. Entonces le voy a colocar aquí, por ejemplo, algún libro, no sé, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Bien, ahora el autor. Bueno, voy a tal vez a quitar esto aquí para que se vea mejor, colocar esto un poco más para acá, y bueno, vamos a colocarle ahora el autor, y le podemos colocar aquí un valor. Por ejemplo, el autor de este libro sería entonces Stephen Covey. Bien, perfecto. Y la edición, vamos a colocarla aquí también, edición, puede ser algún número, no sé, voy a colocarle aquí el 6, por ejemplo. Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enviar este request para nuestro servidor, pero pues todavía no hemos creado esa ruta que recibe esta información y la ingresa en nuestra tabla de MySQL. Así que bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo vamos a colocar aquí también como una ruta. De hecho, podemos hasta copiar esta de aquí porque es bastante parecida, solo que aquí vamos a cambiar el método para el método POST. Él también tiene que obtener una conexión, entonces es lo mismo. Si hay un error, pues bueno, respondes con ese error. Si no, entonces va a realizar una consulta. Ahora, en este caso no va a ser de este tipo. No vamos a usar estos comandos aquí, sino que vamos a usar el comando insert para insertar algo en una tabla. Insert into. ¿Y en qué tabla es que vamos a insertar eso? Bueno, en nuestra tabla de books. Y queremos setear un dato. Entonces el dato aquí en este comando de SQL lo vamos a representar con el símbolo de interrogación. Pero le debemos pasar como un parámetro aquí. Después del comando de SQL le debemos agregar un parámetro
a el método query, donde le vamos a pasar el dato que queremos que se inserte. Ok, entonces él va a hacer referencia a este dato que vamos a colocar aquí, y lo tenemos que colocar como un array o dentro de un array. Si tenemos varios datos aquí y varias interrogaciones, pues el primero va a corresponder al primer signo de interrogación, el segundo al segundo y así sucesivamente. Entonces aquí queremos insertar un dato. ¿Pero qué dato? ¿Dónde está viniendo el dato? Bueno, el dato está viniendo aquí en el objeto del requerimiento y en una propiedad llamada body que él tiene. Entonces, rec y su propiedad body sería esto de aquí. Esto sería el dato. De hecho, por ejemplo, si comentamos esto aquí y queremos, por ejemplo, visualizarlo primero, vamos a usar aquí un console.log y queremos primero visualizar lo que viene en el body del requerimiento. Ok, lo queremos visualizar para que lo imprima aquí. Entonces ahora sí le podemos enviar esta petición post con estos datos que queremos visualizar allá en la terminal de nuestro servidor. Los enviamos y bueno, miren que aquí me respondió pero con undefined, o sea que no me está mostrando estos datos indefinidos. Pero eso es porque en nuestro servidor debemos agregar un middleware adicional que no tenemos aquí, y es para que nuestra aplicación, nuestro servidor, él pues realmente logre entender lo que está viniendo a través de esa petición, logre entender el formato de los datos. Entonces vamos a colocar aquí un middleware con app.use y aquí dentro vamos a usar un método de express llamado JSON. Como los datos vienen en ese formato, bueno, los vamos a colocar aquí, guardamos y bueno, yo creo que ahora sí, vamos entonces a reenviar aquí nuestra petición y miren que ahora, vamos a ampliar un poco esto aquí, miren que ahora sí me está respondiendo con nuestros datos, con el objeto de datos, el objeto JSON que le estoy enviando con el título del libro, el autor y la edición. Mírenlo aquí. Ok, y eso es lo que estamos viendo a través de esta línea de código que colocamos aquí para poder visualizar el rack.body. Bien, ahora sí podemos quitar esto de aquí y vamos a descomentar esta parte. Ya aquí estábamos realizando entonces la consulta de que queremos insertar en la tabla de libros y qué es lo que queremos setear, esto de aquí, y esto de aquí nos representa a este dato que le estamos pasando aquí en este array. Bien, luego si hay un error, bueno, tenemos esto de aquí. Si no hay un error, bueno, ya no queremos tal vez responder con esto, queremos tal vez responder con, no sé, texto plano y decir que no sé, bueno, tal vez el libro ha sido registrado, entonces vamos a colocar aquí book ha sido insertado, ¿no? Insert. Bien, algo así. Bueno, solo como por colocar algún mensaje. Bueno, ahora sí, o tal vez adicionado, quede mejor, no sé. En fin, bueno, guardamos aquí y ¿qué es lo que va a suceder ahora? Bueno, vamos a, aquí ya reiniciamos nuestro servidor, vamos a enviar de nuevo la petición, pero ahora se deben ingresar estos datos, realmente es en nuestra base de datos, ¿no? En MySQL, así que bueno, lo voy a enviar. Aquí me respondió libro adicionado, perfecto, y ahora vamos a ver si realmente está aquí en MySQL. Bueno, vamos a ejecutar aquí seleccionar todo desde nuestra tabla llamada books. Ejecutamos esto de aquí y miren, aquí se han ingresado el ID número 1, el título, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, Stephen Covey, la edición 6, perfecto. Incluso si ahora ejecutamos esta petición de get, vamos a obtener ese libro. Mírenlo aquí. Bueno, vamos a correr esto un poco para acá para que lo vean de una mejor forma. Mírenlo aquí. Perfecto, tenemos ese libro. O sea que ya estamos logrando ingresar datos y también obtener la lista de los datos, de los libros en este caso. Vamos a agregar otro libro, por ejemplo, vamos a agregar una breve historia del tiempo. En ese caso también es de Stephen, pero de Stephen Hawking. Bien, vamos a colocar aquí alguna edición, qué sé yo, edición 3 o algo así. Bien, y vamos a ingresar esto también, libro adicionado. Si
enviamos una petición de get. Aquí me trae los dos libros, el libro número 1 y el libro número 2. Perfecto, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa tal vez podemos hacer? Bueno, podemos agregar alguna otra operación, tal vez la operación de eliminar un libro, por ejemplo. Entonces, básicamente tenemos que hacer lo mismo aquí. De hecho, voy a copiar esto de aquí. Lo voy a colocar aquí y vamos a cambiar el método para delete. Bien, él también tiene que obtener una conexión. Si hay un error, bueno, nos responde con ese error y va a hacer una consulta si todo está bien. Entonces, ¿qué tipo de consulta va a hacer? Bueno, en este caso lo que queremos es deletar, así que vamos a colocar aquí el comando delete y queremos deletar desde nuestra tabla de books. Y bueno, ¿qué es lo que le vamos a decir? Que queremos deletar donde, entonces aquí, where, donde el ID sea igual a uno que le vamos a pasar aquí como parámetro, ¿no? Bien, entonces esta ruta aquí le debemos agregar algo que es 2 puntos y el ID. De esta manera es como recibimos aquí a través de esta ruta un parámetro, ¿no? Bien, entonces esos parámetros ellos van a venir ya no aquí a través de la propiedad body, sino de params. Params.id se lo podemos pasar aquí, y esto lo que está haciendo referencia es que este parámetro del ID que le vamos a pasar lo va a asociar a este signo de interrogación que está aquí, que es el ID. Entonces él va a decir elimine desde la tabla books donde encuentre un ID igual al que nosotros le estamos pasando. Ok, y aquí podríamos colocar, bueno, que el libro ha sido excluido, ¿no? Bien, el libro ha sido excluido, perfecto. Pero bueno, ahora tenemos que crear esa petición aquí en nuestro cliente REST, así que vamos a crear aquí otro tipo de petición, que en este caso va a ser del tipo delete. ¿Cuál va a ser la URL? Bueno, la URL es esta de aquí, es igual, pero pues le vamos a adicionar es un parámetro, ¿ok? ¿Cómo le adicionamos el parámetro? Bueno, con slash y un número. Por ejemplo, si yo quiero eliminar el libro número 2, por ejemplo, le paso aquí el número 2, ¿ok? Bien, vamos a ejecutar entonces esta petición. Miren, la ejecuto. Aquí me responde que el libro fue excluido, ¿ok? Fue excluido, así que si yo ejecuto un get para obtener todos los libros, ya no debe aparecer ese libro número 2, que tenía el ID número 2. Miren, solo aparece el que tiene el ID número 1, ¿ok? Y de esa manera tan sencilla ya estamos eliminando libros. Podríamos eliminar este también, en fin. Bueno, vamos a agregar otra operación que sería para actualizar un libro, por ejemplo, ¿no? Miren, en ese caso copiamos aquí lo mismo, pero vamos a cambiar aquí para post. Ok, este también va a recibir un ID, el ID del libro que queremos actualizar. También obtiene una conexión, responde con un error caso valga un error, y si no, pues ejecuta una query. Aquí en este caso, que bueno, la query que vamos a ejecutar ahora va a ser la de update. Entonces vamos a querer actualizar nuestra tabla de libros y vamos a querer colocar un nuevo dato. Entonces queremos setear un dato, pero lo queremos setear ¿dónde? Bueno, donde encontremos a ese ID. Entonces, donde el ID sea igual a un ID que le estaremos pasando. Bien, recuerden que aquí, como esto es un array, podemos pasar varios parámetros y pues se van a asociar a estos signos de interrogación de acuerdo con el orden. Entonces, el primero debería ser el dato que está llegando, y ese dato ya sabíamos que él venía en la propiedad body del objeto de la requisición, del requerimiento, ¿no? Bien, entonces body aquí estaría actualice la tabla books, coloque este nuevo dato, que sería este dato que está entrando aquí, donde el ID sea igual a este que le estamos pasando a través de los parámetros, ¿no? Bien, y aquí entonces colocaríamos que está actualizado ese libro. Bien, guardamos y ahora vamos a crear esa petición aquí también en nuestro cliente. Bien, aquí sería del tipo put. De hecho, yo no cambié aquí
lo cambié para post y realmente no es post, perdón, aquí es para put, de actualizar, ¿ok? Entonces hice esa corrección aquí, recuerden actualizar aquí para put, no es post. Bien, aquí es del tipo push. ¿Cuál va a ser la URL? Bueno, va a ser igual, la misma que tenemos, pero también parecida a la de delete, porque le vamos a pasar un parámetro. En este caso le voy a pasar, como tenemos solo un libro con un ID número 1, entonces le voy a pasar que actualice ese ID. Tenemos que pasarle también de nuevo el header name, que como vimos aquí arriba es de este tipo, y el contenido, ¿no? Entonces de hecho vamos a copiar esto de aquí que habíamos usado en el post y lo vamos a colocar todo aquí. Y miren, queremos que actualice este libro, que ese es el de Stephen Covey, con los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que lo actualice ahora con el de Stephen Hawking y el libro Una breve historia del tiempo. ¿Ok? Vamos a actualizar este libro de aquí. Bien, para eso pues tenemos que ejecutar esta petición. La ejecutamos, aquí nos dijo que el libro fue actualizado, vamos a ver si es cierto, ejecutamos ahora un get. Y miren, nos devolvió el libro, pero ahora ya no es el de Stephen Covey, es el de Stephen Hawking, que es Una breve historia del tiempo, o sea, lo actualizó. Ok, bien, podríamos de nuevo agregar el de los 7 hábitos, ¿no? 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿ya? Y es de Stephen Covey. Bueno, podemos cambiar aquí la edición, ponerle algún valor y podemos de nuevo agregar este libro para tener una lista al menos con 2 libros. Miren, perfecto, ¿no? Bien, entonces de esa manera es como creamos una API muy fácil con Node.js y MySQL. Bueno, espero que les haya parecido útil. Tal vez en un próximo vídeo ya veremos también cómo crear una API, pero en este caso ya sería con otro tipo de banco de datos como MongoDB, que es un banco no relacional y bueno, funciona de una manera un poco diferente. O tal vez, bueno, hagamos una aplicación un poco más avanzada todavía usando Node.js y MySQL. Por este vídeo ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado, les haya parecido útil. No olviden suscribirse, darle like si les gustó y tal vez compartirlo con sus amigos. Bueno, gracias por ver, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.